Bienvenido al podcast del vendedor profesional. Yo soy Carlos Sogor y hoy, en la serie de episodios sobre productividad, hoy voy a hablar de cómo lo hago yo con FacilThings. Un oyente de Murcia, Emilio Gaspar, me pregunta a través del formulario de contacto: Hola Carlos, soy un oyente de Murcia, me he suscrito a FacilThings siguiendo tus consejos. ¿Podrías hablar un poco más sobre esta herramienta al tipo así lo hago yo? Un abrazo. Bueno, pues Emilio y todos los que estéis usando FacilThings, primero felicitaros porque es una grandísima herramienta. Además, a mí es, como he dicho, es mi herramienta favorita de GTD. Yo utilizo GTD puro, por así decirlo, con una pequeña salvedad, y es que en vez de tener que abrir cada vez, como tengo varios clientes recurrentes, varios clientes a los que les tengo que hacer cada cierto tiempo, les tengo que hacer cosas o me piden al cabo de 2 o 3 meses, me piden una cosa, luego a los 3 o 4 meses me piden otra y tal. Al principio lo que hacía era, al puro estilo de GTD, habría un proyecto exactamente para ese perfil de cliente y para esa cosa concreta que me pedía. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora, y por circunstancias que, sobre todo de comodidad, bueno, pues he descubierto que puedo utilizar dentro de mis necesidades. Por supuesto, como digo siempre, cada uno tiene que saber dónde están sus limitaciones y cuáles son sus necesidades, y yo en concreto, dentro de mis necesidades, puedo utilizar FacilThings como una especie de CRM. Entonces, voy a explicar muy someramente cómo utilizo GTD yo y cómo utilizo el tema de los proyectos cliente, o como yo los llamo. Antes de nada, Emilio, decirte que cualquier duda que tengas sobre FacilThings, de implementación, de cualquier curiosidad, incluso si tienes alguna idea o ocurrencia, me la puedes hacer llegar, o directamente se la puedes hacer llegar a Francisco Sáez, que es el CEO de FacilThings, que además es una maravillosa persona y que además te pilla cerca también porque también vive aquí en Alicante. Entonces, una cosa no es óbice de la otra. Es decir, que viva en Alicante como yo, no significa que su herramienta sea mejor por eso. Su herramienta es mejor porque sinceramente y sencillamente hace lo que cualquier usuario de GTD necesita. Como digo, yo uso GTD puro, con la salvedad esta de los proyectos recurrentes de clientes. Así pues, la primera diferencia con respecto al... Es decir, todo lo que vaya a decir, podrías leerte el libro el libro de Organízate con eficacia de David Allen. Además, acaba de salir una nueva versión el año pasado, actualizada ya con herramientas digitales y todas estas cosas que yo estoy leyendo ahora, y la verdad es que es interesante. No tiene muchas diferencias respecto al primero, pero bueno, siempre tiene cosas interesantes y siempre es bueno leer y releer a David Allen, porque siempre te surgen ideas nuevas y planteamientos nuevos para funcionar con GTD. Pero como digo, la única diferencia que yo realizo con respecto al GTD puro es que hay una serie de proyectos que son proyectos recurrentes, ¿de acuerdo? Son proyectos que una vez finalizados no los archivo o los elimino, sino simplemente se quedan ahí como una especie de espera, y en esa espera pues puedo elegir una de dos: o revisarlos semanalmente y directamente decir, uy, pues mira, me apetecería hacer esto con tal cliente, o mira, con este cliente hace mucho que no contacto, voy a volver a contactar. O bien simplemente los dejo ahí para revisar cuando el cliente, perdón, para revisar no, los dejo en espera para cuando el cliente me llama: oye Carlos, que necesito no sé qué, o que mira, que tengo una duda o necesito tu ayuda, pues puedo recuperar directamente desde la organización propia de FacilThings, es decir, desde el recopilar, procesar y revisar que tiene FacilThings, puedo recuperar directamente el proyecto y añadirle todo lo que quiera. Como he dicho, utilizo esto también como una especie de CRM y para controlar
el CRM, lo único que realizo, yo normalmente estoy acostumbrado a trabajar por contextos y en función de las necesidades y del contexto en el que esté, pues voy realizando mis acciones, mis tareas, pero sí es cierto que tengo una etiqueta, que es la etiqueta funnel, con una numeración, funnel 1, funnel 2, funnel 3, funnel 4, en función de lo que tenga que hacer cuando estoy en medio de una venta. ¿De acuerdo? Entonces, son etiquetas con el hashtag delante, con la almohadilla delante, por tanto, como tienen la almohadilla delante, me permiten filtrarlas como si fuera un contexto más. De esa forma, pues yo, por ejemplo, si un cliente me pide yo qué sé, me pide una información sobre un producto o sobre un servicio, directamente lo pongo como funnel 3. En cambio, si el cliente lo que me ha pedido es una sesión de consultoría o una clase y ya me ha confirmado que la quiere y todo, pues lo pongo como funnel 4, porque de esa forma sé que tengo que preparármela obligatoriamente. ¿De acuerdo? Por así decirlo, el funnel 1, la etiqueta funnel 1 correspondería con la fase de contacto, de me interesa contactar con un cliente o un cliente ha contactado conmigo. Funnel 2 es la etiqueta de interés. El funnel 3 sería la etiqueta de cliente que ya tiene una oferta hecha, pero aún no se ha decidido o aún no me ha respondido. Y funnel 4 es aquel ya venta que ya ha sido consumada y que está pendiente simplemente de mi gestión. Entonces, lo que hago normalmente, siempre cuando abro la herramienta, cuando abro FacilThings, lo primero que hago es revisar mi agenda, revisar si tengo algo para ese día, si tengo algo urgente. Luego, si me voy a la lista de acciones siguientes y reviso las prioridades, que normalmente, como os digo, yo no soy una persona de asignar prioridades, sino únicamente de contextos. Así pues, cuando tengo algo que realmente es una prioridad, sí que lo marco, porque, no sé, puede que al mes tenga una prioridad, una urgencia, por así decirlo. Con lo cual, no soy de esas personas que siempre está etiquetando todo. Uy, esto es urgente, uy, esto es de máxima prioridad, alta prioridad. Yo realmente no soy así, es decir, yo utilizo GTD como David Allen habla, es decir, sin prioridades. Ahora bien, aprovechando la facilidad que tiene FacilThings de que, además de los contextos, las perspectivas y todo lo demás, permite hacerlo por prioridades, pues excepcionalmente, si me encuentro con algo que sea de verdad un fuego que tengo que apagar, sí que lo marco como prioridad. Entonces, dicho esto, me voy cuando estoy haciendo la recopilación, recopilo normal y corriente, ¿vale? Voy a seguir los pasos de GTD y así creo que va a ser más estructurado todo. La recopilación normalmente, pues una vez al día hago recopilación de un par de mis cuentas de correo, 3 veces al día hago recopilación de la cuenta de correo profesional, 2 veces al día hago recopilación de los mensajes, WhatsApps, Twitter, llamadas perdidas, llamadas realizadas y llamadas recogidas o recibidas. Y sí, yo todas las llamadas que recibo pasan a mi sistema de GTD. Yo soy un ferviente creyente de la recopilación completa. Es decir, yo lo recopilo todo dentro de mi sistema de GTD. Luego decidiré si tengo o no tengo que hacer. Es decir, pues si he recibido una llamada de mi madre y ya se la he devuelto y me ha dicho simplemente, o sea, y simplemente era para preguntarme qué tal estaba, yo apunto la llamada de mi madre, aunque luego la deseche, la mande a la papelera, ¿de acuerdo? El concepto es el olvidarme por completo de pensar cuando estoy recopilando. Es decir, yo ya he llegado al punto utópico, por así decirlo, en GTD, de que cuando estoy recopilando no pienso lo que estoy recopilando, sino simplemente recopilo. Una vez que he recopilado, lo que hago es procesar en base a un diagrama, un workflow que yo tengo creado, que es básicamente el mismo que el de David Allen, solo que con algunos trucos que yo realizo para que me sea más cómodo procesar. Una vez que he procesado, normalmente además como la herramienta de FacilThings te lo permite,
Además de procesar, suelo directamente organizar. Si hay algo que está dentro de un proyecto, lo paso ya a su proyecto. Si hay algo que hay que asignarle perspectiva, le asigno perspectiva. Un consejo, yo lo hago siempre. Todas las tareas o acciones que marco, que sean una tarea o una acción, me obligo a mí mismo a que siempre estén dentro de un objetivo, de la perspectiva, y siempre tengan asociado un contexto, aunque sea un contexto absurdo. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, tengo un contexto que se llama sofá y que es un contexto en el que normalmente cuando yo estoy en el sofá, pues todas esas tareas, pues, yo qué sé, reprogramar los posts en Buffer o leer un artículo que me han enviado sobre un producto nuevo o leer el dossier de un nuevo servicio que me han pedido que valore, tal. Todo eso, como yo normalmente eso, necesito estar tranquilo, relajado y tal, le tengo puesta la etiqueta sofá. Y entonces cuando estoy en el sofá, yo miro y digo, uy, ¿qué cosas tengo que pueda hacer cuando estoy en el sofá tranquilo y sin nadie que me moleste? Ay, pues mira, pues puedo leer esto, puedo subrayar esto, tal. Entonces tengo hasta, como digo, hasta un contexto que es sofá. Luego aparte tengo los típicos contextos de GTD, tengo el recado, ser en casa, lo que tengo que hacer cuando estoy con el Mac, con el ordenador, por así decirlo, privado, lo que tengo que hacer cuando estoy con el PC, con el ordenador de trabajo, lo que tengo que hacer si necesito Word, si necesito PowerPoint, lo que es escribir tiene su propia etiqueta, o redactar, no pongo escribir, pongo redactar, yo qué sé, pongo contextos y etiquetas a casi todo. De hecho, como digo, ninguna acción sin su contexto. Es mi lema. ¿De acuerdo? Todas aquellas acciones que van asociadas a un proyecto, si es un proyecto con finalización, pues le marco la fecha de finalización del proyecto o el objetivo al que está asociado. Si es un cliente, como digo, uno de estos proyectos cliente que tengo, pues ya viene por defecto la perspectiva, viene definida, con lo cual no tengo que volverla a definir. Pero vamos, otra de las cosas, aparte de los contextos, siempre asigno a cada tarea, a cada acción, asigno una perspectiva, un nivel de perspectiva, o bien por objetivos o bien por nivel de responsabilidad. Esto lo hago porque normalmente utilizo una técnica que es la Pomodoro, con la aplicación 30-30 de la que ya he hablado aquí. Y lo que hago con esta aplicación es, me marco y digo, pues voy a hacer 2 horas de redactar o dedicadas a mis labores de formación o mis responsabilidades de formación en una de las escuelas de negocio en las que suelo colaborar. Luego cojo y digo, vale, y ahora voy a estar otras 2 horas que va a ser consultoría y responder preguntas, tal. Otra hora de podcast, de gestión del podcast. Y entonces, simplemente arriba en Fácil Things, arriba a la izquierda, donde están los niveles de perspectiva, selecciono área de responsabilidad, vendedor podcast, vendedor profesional podcast. Y entonces ya todos los proyectos y todas las acciones que me salen, solamente me salen las que tienen que ver exactamente con vendedor. Así que si yo le quiero dedicar 1 hora, durante 1 hora voy a estar haciendo cosas de ese nivel de perspectiva, de ese área de responsabilidad. Una vez que acabo esa hora y me suena la alarma, lo que hago es hago un pequeño descanso, me siento y digo, vale, pues ahora me toca, yo qué sé, la parte de consultoría. Y entonces pulso en la pestaña donde vienen los niveles de perspectiva, filtro por área de responsabilidad, consultoría, y entonces estoy 2 horas en las que solamente veo acciones, tareas y proyectos relacionados con el área de consultoría. Como digo, cuando tenéis, como es mi caso, varias áreas de responsabilidad distintas y varios proyectos distintos, cada uno asociado a un nivel de responsabilidad, el poder filtrar a nivel de perspectiva o a nivel de objetivo es muy bueno, muy, muy bueno, porque de esa forma te permite focalizarte mucho más, que es una de las virtudes enormes de GTD, el focalizarte, el conseguir que no te distraiga todo lo que pasa alrededor, sino que tú estés concentrado en la tarea. Entonces,
Para esto, como digo, es muy importante para poder focalizarte bien, definir muy bien el área de perspectiva, definir muy bien los niveles de responsabilidad y todo esto, y definir muy bien los contextos. En cuanto, ya he hablado del tema de recopilar, del tema de procesado, del tema de organización, y con el tema de revisión, reviso el sistema todos los días durante 15 minutos. Durante 15 minutos reviso sobre todo todo lo que es la agenda, el fichero de seguimiento, las acciones siguientes, reviso que no se me haya pasado, aunque no se me suele pasar, pero reviso que todas las acciones tengan un nivel de perspectiva, todas las acciones tengan un contexto asociado, aunque sea el más tonto que se os ocurra. Si además tiene que ver con algo relativo a la venta o al producto o el servicio que yo vendo, le incorporo alguna etiqueta, compruebo que tiene alguna etiqueta de funnel, ¿de acuerdo? O funnel 1, o funnel 2, o funnel 3, o funnel 4. Una vez a la semana reviso el sistema completo, la revisión semanal que dice David Allen en su libro. Y además, pues eso, cuando no tengo nada que hacer o cuando resulta que, imaginaos, he filtrado por un nivel de perspectiva y resulta que en ese nivel de perspectiva tenía 6 acciones o 8 acciones pendientes de hacer y las hago todas. Y de repente me quedo en blanco y digo, uy, me quedan aquí 40 minutos para dedicarle, yo qué sé, al podcast y no sé qué hacer. Pues entonces reviso entero dentro del propio nivel de perspectiva del podcast, reviso entero todo el sistema, hago como una especie de revisión semanal, pero de todo ese nivel de responsabilidades, de todo ese área de perspectiva. ¿De acuerdo? Reviso entero el sistema, veo si hay alguna cosa que podría hacer, de tareas que he dejado para más adelante, para algún día, reviso los proyectos, que estén cerrados de verdad, si no están cerrados, si hay acciones que he cerrado pero que resulta que puedo volver a recuperar o que me gustaría recuperar y poco más. Y luego ya cuando llega la hora de hacer, pues como os he dicho, lo primero que hago es filtrar por nivel de perspectiva. ¿Qué me toca ahora? Pues esta es la hora que le dedico al podcast. Muy bien, pues filtro por vendedor profesional podcast. Una vez que he filtrado por ese nivel de perspectiva, me voy a la agenda, compruebo que no tenga para ese día nada pendiente, compruebo que lo he hecho todo. Si hay algo que tenga una fecha en la que se pueda hacer, pero lo puedo hacer ya, lo hago, ¿de acuerdo? Que esa es la función que tiene la agenda. Luego normalmente me voy a acciones siguientes, por contexto, intento hacer todo lo que sea posible dentro de mis posibilidades, dentro de las herramientas que dispongo en ese momento y de vez en cuando, normalmente también una vez al día o justo antes de cerrar el tiempo, lo que hago es doy una revisión a todo lo que tengo delegado, a todas esas acciones o tareas que tengo delegadas a otras personas, las reviso, si reclamo alguna, si tengo que reclamarla y todas estas cosas. ¿De acuerdo? Nada más. Como digo, la base de todo esto, GTD puro, con todo ello hacer una pequeña variación que solamente me vale a mí, que además no puedo deciros que la hagáis porque está diseñada única y exclusivamente para mí y solamente funciona dentro de mi metodología y dentro de mi workflow. Importante, eso sí, revisar todas las semanas, intentar revisar todos los días, intentar revisar incluso cuando acabáis esos proyectos por área de responsabilidad o por nivel de perspectiva, cuando acabáis un tiempo, revisar a ver si se os ha quedado algo pendiente y tal. Yo reviso mucho y nada más, que todas las tareas tengan contexto, que todas las tareas tengan niveles de perspectiva y revisar. Ah, eso sí, y recopilar también a menudo, recopilar y procesar a menudo. Nada más, así lo hago yo con Fácil Things, es el título de este podcast. Muchísimas gracias por estar ahí. Os recuerdo que podéis seguir dejando vuestras valoraciones en iTunes, en iVoox, en Spreaker, vuestras consultas y sugerencias, como esta que ha hecho Emilio Gaspar sobre cómo lo hago yo con Fácil Things, las podéis canalizar a través del formulario de contacto de vendedor.pro y si dejáis estrellitas en iTunes ayudaréis a que más gente conozca este podcast. Muchas gracias y hasta mañana.